Durante casi 70 años, la Unión Soviética fue una superpotencia prácticamente imbatible en lo que a ingeniería mecánica se refiere. Invirtieron en diseños experimentales para demostrar su poder al mundo, pero algunos de los vehículos que surgieron de ese sistema eran impresionantes, sí, pero por todas las razones equivocadas. Desde fortalezas con alas hasta camiones impulsados por tornillos e incluso platillos voladores. Para los soviéticos, ningún diseño era demasiado extremo, ni demasiado loco. Así que prepárate, porque estás a punto de ver algunos de los vehículos soviéticos más absurdos jamás creados. El 2B1OK. En la Unión Soviética, la idea de que más grande es mejor quedó más que clara con esta monstruosidad. Este modelo experimental de artillería fue diseñado en 1957, en pleno inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos acababa de presentar su mortero nuclear Atomic Annie, así que los soviéticos respondieron con sus propios sistemas de artillería nuclear autopropulsada, y uno de ellos fue este auténtico disparate, el Oka. Su cañón medía más de 19 metros. Para que te hagas una idea, un tanque Sherman entero mide unos 6 metros. Podía disparar proyectiles de 420 milímetros que pesaban 750 kilos cada uno, y lanzar explosiones nucleares a casi 45 kilómetros. El problema era precisamente ese cañón. Cada disparo tardaba minutos en prepararse y solo podía disparar una vez cada 5 minutos. Pero lo peor era el retroceso. Era tan brutal que dañaba el propio vehículo. Incluso podía arrancar la caja de cambios. Por suerte, este diseño fue abandonado en los años 60, aunque solo verlo ya era suficiente para intimidar. El 1K-17 Shatie. Si las películas de ciencia ficción tienen razón, las guerras del futuro estarán llenas de láseres, y los soviéticos ya estaban trabajando en ello. Este es el tanque láser soviético, equipado con 13 láseres montados sobre el chasis. Usaban rubíes sintéticos de más de 30 kilos cada uno. Podía destruir sensores ópticos enemigos, cegar sistemas de misiles e incluso provocar ceguera instantánea. Un auténtico laser tag, pero mortal. El problema era su coste y que violaba acuerdos internacionales, así que nunca entró en servicio. Ahora dime, ¿qué preferirías usar? ¿El cañón gigante del OK o el tanque láser? Dale like si eliges el OK y suscríbete si eliges el láser. ¿No puedes decidir? Entonces haz las dos cosas. El proyecto Zveno. En los años 30, los soviéticos sabían que el futuro de la guerra estaba en el aire, así que diseñaron algo bastante peculiar. Un bombardero que transportaba cazas. Literalmente, los cazas se acoplaban en pleno vuelo y eran transportados hasta el combate. Cada avión podía llevar hasta 5 cazas, cargados con bombas. Un auténtico enjambre aéreo. Funcionó al principio, pero quedó obsoleto rápidamente. El Antonov A-40. Un tanque con alas. Sí, has oído bien. La idea era lanzarlo planeando directamente al campo de batalla. Se remolcaba con un bombardero y al aterrizar se desprendía de las alas. Problema: pesaba demasiado. El avión no podía con él. El proyecto fue cancelado tras su primer vuelo. El Mi-10. Un helicóptero diseñado para cargas extremas. Parecía una mezcla entre araña y helicóptero, pero esas patas gigantes tenían un propósito: transportar cargas enormes, hasta 15 toneladas, desde camiones hasta edificios enteros. El K-84 Ekaterinburg no es solo un submarino. Es básicamente una bomba nuclear flotante. Construido en 1982, este coloso de casi 170 metros de longitud estaba impulsado por 2 reactores nucleares y podía transportar hasta 16 misiles balísticos nucleares. Para que te hagas una idea, cada uno de esos misiles podía arrasar ciudades enteras. Pero lo más impactante no es su potencia, sino lo cerca que estuvo de provocar una catástrofe real.
En 2011, durante unas tareas de mantenimiento en dique seco, unas chispas de soldadura prendieron fuego a la estructura de madera que rodeaba la proa. En cuestión de minutos, el incendio se propagó al propio submarino. Durante más de 24 horas, los equipos de emergencia lucharon por contener las llamas. Y dentro había misiles nucleares. Si el fuego hubiese alcanzado ciertos sistemas críticos, podría haber provocado una explosión comparable a Chernóbil. Para evitarlo, los ingenieros tomaron una decisión desesperada: hundir parcialmente el submarino para apagar el fuego. Milagrosamente lo consiguieron. El K-84 fue reparado. Pero dejó claro algo muy inquietante: estas máquinas no solo son armas, también son riesgos gigantescos. Y por cierto, ese enorme ojo en la proa no es decoración. Es su sistema de sonar, una gigantesca cámara acústica capaz de analizar el entorno submarino en tiempo real. El M-15 Belfegor es, sin rodeos, uno de los aviones más extraños jamás construidos. Diseñado en Polonia bajo influencia soviética, este avión agrícola pretendía sustituir al mítico Antonov An-2. Pero en lugar de mejorar el diseño, lo complicaron todo. En vez de usar un motor de hélice, decidieron instalar un motor a reacción. Sí, un avión para fumigar campo, con tecnología de caza militar. Sobre el papel parecía innovador. En la práctica, fue un desastre. Tenía un alcance ridículo, consumía muchísimo combustible y su mantenimiento era complejo y caro. Eso sí, podía cargar hasta 3 toneladas de pesticidas almacenadas en grandes depósitos entre sus alas. Pero ni eso lo salvó. Era caro, ineficiente y limitado a una sola función. Un avión diseñado para hacer una cosa y hacerlo peor que su predecesor. No es de extrañar que su producción se cancelara rápidamente. Ahora prepárate, porque esto sí que parece de otro planeta. El Ecranoplano Clase Lun es una de las máquinas más extrañas jamás construidas. Mide más de 70 metros de largo, con una envergadura de casi 45 metros. Pero no es un avión, ni tampoco un barco. Es ambas cosas. Este monstruo utilizaba un fenómeno llamado efecto suelo. Volaba a pocos metros del agua, creando un colchón de aire bajo sus alas que le permitía desplazarse con una eficiencia brutal. ¿El resultado? Una máquina capaz de viajar a más de 500 kilómetros por hora transportando más de 100 toneladas. Y por si fuera poco, iba armado. En su parte superior llevaba 6 lanzadores de misiles antibuque. Su misión era clara: destruir portaaviones enemigos antes de que pudieran reaccionar. Rápido, letal y prácticamente indetectable por radar a baja altura. Pero como muchos proyectos soviéticos, llegó demasiado tarde. Solo se construyó una unidad operativa. Si alguna vez has visto un ovni, quizá no era extraterrestre, quizá era soviético. El Ekip es literalmente un avión con forma de platillo volante. Diseñado en los años 70, rompía completamente con la aerodinámica tradicional. No tenía fuselaje definido. Todo el cuerpo del avión funcionaba como una sola ala. Gracias a su diseño y a un sistema de colchón de aire similar al del Ecranoplano, podía despegar tanto desde tierra como desde agua. Pero lo más impresionante era su eficiencia. Mientras los aviones de la época consumían unos 45 gramos de combustible por pasajero por kilómetro, el Ekip prometía hacerlo con solo 14 gramos. Eso lo convertía en una revolución potencial para la aviación. Se diseñaron versiones capaces de transportar hasta 400 pasajeros e incluso coches. Pero entonces, la Unión Soviética colapsó. Y con ella, el proyecto nunca llegó a volar. El VVA-14 parece sacado directamente de Star Wars, y no es casualidad. Su diseño recuerda muchísimo al halcón milenario, pero fue creado antes de la película. Este avión anfibio estaba diseñado para una misión muy concreta: detectar y destruir submarinos nucleares enemigos. Podía despegar desde el agua y volar a grandes altitudes, o deslizarse a baja altura sobre el mar usando el efecto suelo. Su sistema de propulsión dirigía el aire bajo el fuselaje, permitiéndole flotar sobre las olas.
Inicialmente iba a tener despegue vertical, pero ese sistema nunca se llegó a instalar. Tras la muerte de su diseñador, el proyecto quedó abandonado. Y por último, esto no es un tanque, ni un camión, es algo completamente distinto. El ZVM 2901 se movía usando tornillos gigantes en lugar de ruedas. Estos cilindros giratorios se clavaban en el terreno permitiéndole avanzar por barro, nieve, pantanos y agua. Era prácticamente imparable, pero tenía un problema enorme. La velocidad, con su motor de 150 caballos, apenas alcanzaba 25 km por hora en tierra y unos 10 km por hora en agua. Demasiado lento para cualquier uso militar real. Después de ver todo esto, queda claro que la Unión Soviética no tenía límites, ni en tamaño, ni en ideas. Algunas de estas máquinas eran adelantadas a su tiempo, y otras simplemente demasiado locas para funcionar. Ahora dime, ¿cuál de todas te ha parecido más impresionante? Te leo en los comentarios, y si te gustan los gigantes de acero, bienvenido a Titanes del Asfalto.